Para mí fue una auténtica sorpresa. No muy lejos de la ciudad turca hoy de Kushadashi se encuentra esta casa, esta edificación. El primer ribete, o la primera estructura, si quieren llamarlo así, dicen los especialistas que es ni más ni menos del siglo I. Y la sorpresa fue en aumento, queridos amigos, porque en esta humilde vivienda parece que estuvieron no solo San Juan, sino la Virgen María. Ocurrieron muchas cosas. Se mezcla arqueología y mundo bíblico. Y si cabe todavía más asombro, me di cuenta de que personas de diferentes religiones incluso dejaban ofrendas, cogían el agua considerando que podía tener algún tipo de propiedad. Se nos habló de la visita de algunos papas y sobre todo se nos dijo algo. Todo esto es por unas visiones. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Por unas visiones. ¿Qué visiones? ¿De quién? Arqueología. La actual Turquía, en el mapa geopolítico un lugar bastante caliente. No muy lejos de Éfeso, donde parece que fue enterrado San Juan. Una casa, la Virgen María. ¿Cómo es posible este puzzle? Pues las sorpresas, amigos, por abusar de la palabra, continúan. Nos puede ilustrar perfectamente el gran José María Zabala, con su canal Refugio Zabala, que está rompiendo ahí la pana con estos temas. Don Chema. Muy buenas noches, Iker. La verdad que es un historión. Eres un privilegiado por haber podido estar ahí en Éfeso y ver la casa de la Virgen María. Y hay una frase de... Porque tú crees que esto es así. Sí, sí, vamos, yo lo creo. ¿No tienes duda? A pies juntillas. ¿Sabes que hay diferentes...? Bueno, no solo yo. Vale. No solo yo, sino una legión de personas. Hay una frase de Lord Byron, gran poeta romántico inglés, ¿verdad? El mejor profeta del futuro es el pasado. Y esto entronca precisamente con el personaje que nos lleva a esta casa de María de Nazaret, de la mano, que es Ana Catalina Emmerich. Es una gran mística del siglo, a caballo entre el siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Los últimos cuartos de cada siglo vive ella. Y es una monja agustina que es exclaustrada por las tropas napoleónicas en Alemania y está inválida, permanece inválida hasta su muerte en una cama de mimbre. Y es curioso cómo actúa la providencia, que no el azar, cómo conoce a Clemente Brentano, otro gran poeta romántico, en este caso Clemente Brentano alemán, del romanticismo alemán, cómo Clemente Brentano se convierte al catolicismo en cuanto ve a Ana Catalina Emmerich postrada en la cama con los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costados sangrantes a diario. Tipo Padre Pío, esta mujer tenía heridas profundas. Un alma gemela del Padre Pío, podemos decir. Un alma gemela del Padre Pío, el Padre Pío siglo XX, ella, como hemos dicho, siglo XVII, siglo XVIII. ¿No? Sí, no, siglo XVIII, siglo XIX, perdón. Y queda verdaderamente deslumbrado Clemente Brentano hasta el punto de que un poeta de su categoría, que pertenece a la generación de Goethe, nada menos, pues se ofrece como humilde amanuense a registrar con su caligrafía cada una de las visiones, porque es un fenómeno increíble. Es un transcriptor de visiones. Es decir, sí, efectivamente. Él está casi durante 6 años para transcribir 16.000 folios que le va dictando en las visiones que va teniendo, porque Ana Catalina Emmerich, postrada, insisto, inválida en la cama, no se mueve de allí, cuando coge la Biblia, cuando coge los evangelios y empieza a ver, bueno, nuestros queridos amigos milenarios recordarán la película de Mel Gibson, sin ir más lejos. Te iba a decir, creo que sacan además en alguno de los libros su propia La vida oculta de la Virgen María, Ana Catalina Emmerich, en La Pasión, la polémica hoy. Y dicen que ocultada hoy, obra maestra. Obra maestra, de Mel Gibson, sin duda obra ninguna. Maestra, pero vamos, años, bueno, en fin, yo creo que de lo mejor que se ha hecho sobre la Pasión de Cristo. Y película taquillera donde las haya, por otra parte, porque la han visto todos los públicos. Y que hoy sufre persecución, dicen, ¿no? ¿Sabes que dicen? Que la borra, bueno, el estigma de Mel Gibson
La Pasión, yo creo que la mejor película que he visto sobre esas horas de Jesús de Nazaret. Sin duda ninguna, y el gran acierto de haberla rodado en arameo. Ojo. ¿Me quieres decir que Mel Gibson también coge los textos de esta monja agustina que tiene visiones? Ahí voy, Iker. Él se basa en el relato escrupuloso, con todo lujo de detalles, muchísimos más que los propios evangelios. Están sacados de esa visión. De esa visión de Ana Catalina Emmerich. Es impresionante. Ahora iremos a la casa, pero entonces Ana Catalina, para describirla un poco, es una mujer que tiene trances místicos y observa con más detalle episodios concretos, por ejemplo, de la vida de Jesús. Exactamente, exactamente, con todo lujo de detalles. Es decir, en la Pasión, todo el mundo que haya visto la Pasión y la confronte con los evangelios, se dará cuenta que hay muchísimos más detalles en la Pasión de Mel Gibson que los propios evangelios. Muchos están descubriendo, José María, que Mel Gibson en esa película increíble no se basó directamente en los evangelios, sino en las visiones de esta monja. No se basó exclusivamente en las visiones de esta monja, exclusivamente, porque por otra parte son concordantes con los evangelios, no se apartan de la doctrina evangélica en ese sentido, pero lo que sí es cierto es que la enriquecen profusamente. ¿Con qué tipo de con una elementos, cantidad de detalles María, ¿con qué tipo de increíbles? cosas? Pues la crucifixión, con todo detalle, hay personajes que apenas conocemos, como San Pedro, por ejemplo, que aparecen perfectamente retratados, ¿no? En su vida privada incluso. Una información, digamos, obviada o que no sale en las bastante escuetas crónicas de los... Sin duda ninguna. Ella además es que empezaba a leer pasajes evangélicos y era como si en su cabeza, en su mente, se proyectase una película cinematográfica, con sonido y todo, Iker. Se trasladaba al lugar. Con voces, y se trasladaba a los lugares. Es decir, es increíble, y ahora hablaremos de la casa de la Virgen María, ¿no? Seguramente de Mel Gibson de la película lo que nos queda es ese momento, bueno, un momento terrible donde el flagrum con ganchos queda en la espalda. Todo eso son visiones de esta mujer religiosa que va a ser protagonista de esta historia. Parte de las visiones, porque el libro es más duro todavía que la película. Y yo creo que la realidad, en este caso, supera con creces a la ficción. Es decir, la pasión de Cristo fue mucho más escalofriante y cruenta de lo que retrata incluso la pasión de Mel Gibson. Ya que estamos en estas fechas, José María, además, si te parece, te invito, dentro de poco hablamos de algo de la crucifixión, ¿vale? Sí, dentro de poco lo veremos. Es un tema, yo creo que es muy necesario, no solo ya por las fechas, sino porque desde el punto de vista arqueológico es apasionante. Pues dentro de poco me vas a hablar aquí de arqueología bíblica, pero ¿qué tiene que ver todo esto con un lugar que hoy es Turquía? Es un lugar muy aislado, porque la gente cuando dice, por ejemplo, la gran ciudad de Éfeso, no está exactamente en Éfeso, está bastante apartada y está en un sitio que hay un río y está en una casa que solo está esa casa. ¿Tú has estado ahí? Claro. Bueno, y es que es muy impresionante porque llegas y no te creas que hay... Luego sí, luego es verdad que hay cierta parafernalia de la cantidad de gente que va y acude. Es decir, en Turquía, un país con esas características, hay culto, evidentemente, cristianos, gente de la órbita católica, pero yo vi personas de otras religiones. Sí, muchos ortodoxos, por ejemplo, que van allí, pero en peregrinación desde tiempo inmemorial. Y ven la casa, tocan la casa es muy humilde, la casa apenas tiene vestigios ni decoración, se mantiene, eso sí dicen, pues todas esas estructuras del siglo I datadas. Yo me quedé mirándolas porque me extrañó, ¿no? ¿Qué podía haber aquí? No es exactamente la ciudad de Éfeso. Y entonces conectamos con las visiones de esa monja, que fue inspiración de Mel Gibson. Sí, sí. ¿Esa persona qué vio con esa Bueno, casa? es importante, Iker, hacer una aclaración, porque a mí me lo preguntan muchas personas a menudo. José María, oye, vamos a ver, ¿esta es la casa de Loreto, de la Virgen María? Digo, no, son dos casas distintas. Una es la casa de Loreto, que fue llevada, bueno, pues financiada por los cruzados en su momento, y llegó en el siglo XIII a Loreto, a la ciudad italiana de Loreto, donde se conserva, que fue, según la tradición, donde la Virgen María tuvo la anunciación, la aparición del arcángel Gabriel, en fin, y donde vivió sus primeros años de infancia Jesús de Nazaret y José también de Nazaret, ¿no? Y otra es la casa que estamos ahora analizando, que es la casa donde vivió sus últimos años María de Nazaret, con, tú lo has dicho al principio, Juan. ¿Por qué están allí? El ¿Qué se apóstol sabe? amado. ¿Por qué están allí? Pero fíjate qué bonito es esto, Iker. Hablabas de la crucifixión hace un momento y quedamos emplazados para otro programa para hablar de ese tema que es con algunos hallazgos alucinantes. Sumamente interesante y además muy desconocido, paradójicamente, ¿no? Sitúate, Iker, en el Calvario.
En la escena del Calvario, Jesús es crucificado y hay un momento, nos dicen los evangelistas, en el que Jesús, en la cruz, le dice a María, María, he aquí a tu hijo, Juan, he aquí a tu madre. Juan se lo toma al pie de la letra y cuando muere Jesús, cuando deja la tierra, cuando muere San José, Juan se va a vivir con María de Nazaret a esa casa en la que tú estuviste. Y se sabe... Son los últimos años de su vida. Claro, muy tremendos también. Porque claro, Juan vive ahí, muere en Éfeso. Juan muere en Éfeso, y hemos visto la tumba. Y está además, se va a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Donde hace el Apocalipsis, casi donde nada. Hace el Apocalipsis. Y fíjate porque... Estamos hablando de un lugar de la tierra, José María, donde gran parte de los ejes o pivotes de las escrituras de la cristiandad se están forjando ahí. Sí, el Apocalipsis. Sin duda. Pero ¿por qué están ahí exactamente? Sin en esa duda, casa. Sin duda. Volviendo a Ana Catalina de Emmerich, es impresionante la precisión con la que sitúa la casa de la Virgen María, porque ella la ve. Esto es espectacular. Desde su cama, estando inválida, la ve con todo lujo de detalles. A miles de kilómetros. Hasta el punto, fíjate, es que es algo verdaderamente increíble, ¿no? Hasta el punto de que en el año 1891 Ana Catalina de Emmerich fallece en 1824. En 1891 está la superiora, Sor Magui, allí en Esmirna, que lleva pues un hospital de las Hijas de la Caridad, no confundir con Teresa de Calcuta, sino con las Hijas de la Caridad francesas de San Vicente Paúl. Y está leyendo ese libro que tú tienes ahí, no traducido al español como el que tienes tú, pero ese libro, las visiones de Ana Catalina de Emmerich, y está alucinada. Y cuando llega a los pasajes de la casa donde Ana Catalina de Emmerich describe la casa de la Virgen María con todo lujo de detalles, habla con un sacerdote lazarista, el padre Juzak, que con otro sacerdote más de la misma orden, de San Vicente de Paúl, y 2 laicos, emprenden el camino para localizar la casa donde tú estuviste. Se guían por las visiones de esta mujer, releídas por el superiora, se ponen a investigar y se encuentran con el punto exacto. Era su brújula, era su mapa. Era su mapa. Un GPS del pasado. Pero fíjate, Iker, lo que es localizar la casa de la Virgen María, donde ella pasó los últimos años de su vida, en tan solo 48 horas. Con ayuda de los escritos de Ana Catalina de Emmerich. Nos imaginamos la escena, ¿no? Estáis buscando, porque es un lugar medio boscoso hoy en día, no sé cómo sería en ese momento. Iban a tiro hecho. Iban a tiro hecho. Un río, unos árboles, unos muros, sí. unas cosas. Ella describe la casa en una de las descripciones que hace esta monja agustina. Dice, la casa de la Virgen María está en una zona montañosa, en la ladera, en lo bajo de una ladera, desde la cual se divisan las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso y el mar Egeo. Ellos van allí, esta expedición de 4, ¿verdad? 2 sacerdotes, 2 laicos, y preguntan a gentes del lugar dónde hay agua. Y les dicen que hay un arroyo, sí, señor, del que hablabas tú hace un momento, precisamente. Y donde la gente coge el agua pensando que, bueno, tiene propiedades. Claro, ahora sí, antes no. Pero, ¿Antes no? Bueno, antes también, porque se organizaban peregrinaciones, sobre todo de fieles ortodoxos. Que sabían la historia. Que iban todos los días 15 de agosto, y eso es muy significativo, Iker, porque el 15 de agosto es la Asunción de la Virgen a los cielos. Que es el dogma de fe declarado ahí. por la Iglesia Católica, porque es el dogma de que la Virgen fue absunta al cielo. Y eso ocurre en ese paraje donde yo estaba. En ese paraje, efectivamente. Por eso el día 15 de agosto de cada año van huestes y huestes y huestes de peregrinos. ¿Y cómo es el impacto, José María, cuando se dan cuenta de que las visiones de esta mujer alemana, postrada con estigmas, se corresponde con un punto en una casa aislada, que no hay parecidas, hay de repente antigua, y examinan, y es el siglo I la... Bueno, pues imagínate la cara... ¿Qué significó eso? Imagínate, Iker, la cara que se le dio que dar al arzobispo Timoni, el arzobispo de Esmirna, cuando en el año 1892, es decir, al año siguiente del hallazgo arqueológico de la casa de la Virgen María, convoca una comisión multidisciplinar en la cual se quedan todos alucinados, se quedan insólitos
ante la coincidencia matemática, milimétrica, de la descripción que efectúa Ana Catalina de Emmerich y la casa de la Virgen María. Curiosamente, ella en vida nunca pudo saber del hallazgo, ¿no? De su propio hallazgo, de alguna manera. No, pero si queremos en la otra vida sí que lo se enteró, claro. Y José María, en la situación geopolítica delicada del mundo hoy, que ha cambiado mucho, estamos hablando de Turquía, del mar Egeo, y se mantiene ahí el culto perfectamente permitido y con las personas yendo, Bueno. y yo noté un gran respeto, incluso de las personas, digamos, del ámbito musulmán que estaban fuera, como que en el ámbito bíblico ya había pasado algo esencial. Muy interesante eso. No estamos Porque hablando, lo vi. claro, no estamos hablando hoy que solo de católicos. Estamos hablando de musulmanes. Totalmente. Estamos hablando de ortodoxos, de personas que profesan otras religiones y que, sin embargo, Y lo consideran muestran lugar sagrado. un respeto reverencial Sí, señor. por un lugar sagrado, ¿no? Fíjate, tú lo decías hace un momento, 3 papas han visitado esa casa. El primero en hacerlo, en 1967, fue Pablo VI. Y allí se arrodilló en el interior de la casa, bueno, como si estuviera realmente en la casa de la Virgen María auténtica. Le siguió en 1979 Juan Pablo II y en el año 2006 Benedicto XVI. Me ha salido un pareado. Eso es como confirmar de alguna manera que ellos creen que eso fue Claro. así, que no es una Es mera una leyenda. confirmación. Y fíjate además que estamos hablando de una persona muy especial, Ana Catalina de Emmerich. Fue beatificada por Juan Pablo II en el año 2004. No estamos hablando de una persona que alucinara en colores, de una persona poco rigurosa, sino todo lo contrario. Fíjate la conversión de Clemente Brentano. Un hombre precisamente que no era católico, que digamos, y que sin embargo, al conocer a esta monja agustina postrada en la cama, abraza el catolicismo. Oye, José María, y en esa casa y en ese lugar que yo he visitado, que vi el agua, que estuve dentro de esa casa, que vi el ambiente, que vi los muros, que vi la expresión de la gente muy impactada, de alguna manera, no sé si ha habido polémica o no con esta casa, o hay gente que lo mete dentro de esa polémica permanente con la arqueología bíblica, pero supuestamente ahí ocurre algo más, no es solo una vivienda. Ahí ocurre otro de esos fenómenos sobrenaturales increíbles, que es lo que nos contabas de los últimos momentos en vida terrenal de la Virgen María. Ocurre en este lugar humilde. Sí. Algunos dirían casi, llamándolo en tecnicología, de abducción por parte de la divinidad, ¿no? Sí, en este lugar humilde, tú lo decías, Jesús nació en un pesebre, en un lugar humilde. Eran casas, eran viviendas humildes. Y ahí ocurrió verdaderamente... Sí, claro, la arqueología es algo importantísimo, que a menudo no le concedemos importancia. El resto de la casa, José María, es verdad que se reedificó o se recompuso, no está entera. Claro, no era así, hay que decirlo, estamos ¿no? hablando de una casa del siglo I. Exacto, del siglo I. Claro. Y ese murete estuvo ahí. San Juan y María, los últimos años, en la actual Turquía, y la casa está, porque hay unas visiones de otro personaje sumamente misterioso y fascinante, que es Ana Catalina Emmerich. ¿Ustedes lo sabían? Yo creo que mucha gente no lo sabía, que no. No. Por eso está don José María Zabala. Te deseo todo lo mejor, compañero. Igualmente, Iker. Y dentro de poco hablamos de un crucificado, con un número concreto, ¿verdad? Sí. Con un clavo concreto. Dentro de poco lo hablamos. Muy bien. Muchísimas gracias, amigo mío. Bueno, pues...